Hola, yo soy Alexa Orozco y hoy voy a presentarles un pequeño resumen sobre el análisis que hice en mi ensayo de el libro de Amor Líquido acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, en específico del capítulo 4, La unión desmantelada. A lo largo de este capítulo, Zygmunt Bauman hace mucha referencia a la xenofobia, lo cual es interesante porque no es muy común que en libros sobre amor se trate el tema de la xenofobia. Poco a poco vamos a descubrir por qué o cómo estos dos temas se relacionan. La primera oración que Bauman nos da en este libro es: un fantasma sobrevuela el planeta, el fantasma de la xenofobia. Si analizamos un poquito esta oración, podríamos llegar a la conclusión de que seguramente Bauman se refirió a la xenofobia como un fantasma porque quizás es algo que está presente pero que no podemos percibir con facilidad, que es algo que está entre nosotros como sociedad pero que no fácilmente distinguimos. Y bueno, también menciona que esta se ha puesto a recalentar, es el término que utiliza en estos últimos tiempos, y esto nos da a entender quizá que quizá estuvo ausente por un tiempo, pero ahora ha vuelto con más intensidad, quizá, ya lo descubriremos. Y bueno, muchos de nosotros podremos pensar que dentro de nuestra persona, en nuestras mentes, nuestras perspectivas, la xenofobia no existe para cada uno de nosotros. Y bueno, veamos qué argumentos da Bauman para sostener que en efecto la xenofobia está entre nosotros como sociedad. Bauman dice que los políticos de toda Europa hacen uso del estereotipo de que los causantes del crimen son los extranjeros para conectar el odio étnico en la actualidad indigerible con el temor en boga por la propia seguridad. Esto se refiere simplemente a que los políticos en Europa hacen ver a los inmigrantes como los causantes de la actual inseguridad. Y bueno, veamos qué otra cosa nos dice. Dice que habla sobre Francia, cuando estaban los preliminares en 2002, cuando había un duelo entre Chirac y Jospin por la presidencia, y comenta que los dos ofrecían cada uno aplicar medidas más duras contra los criminales e inmigrantes, pero en especial contra los inmigrantes, y bueno, que engendraran el crimen y la criminalidad engendrada por los inmigrantes. O sea, los crímenes que cometieran los inmigrantes. Si nos ponemos a reflexionar un poco, simplemente el hecho de decir pero sobre todo contra los inmigrantes nos da a entender que existe un pequeño desprecio, un rechazo hacia los inmigrantes, una exclusión, apartándolos como si fueran en verdad ellos los culpables de la inseguridad en nuestra sociedad. Bauman también cita a Heather Grave cuando indica que culpar a los inmigrantes se va transformando poco a poco en un hábito global. Y bueno, pensar en esto es interesante porque si esto es cierto, ¿a quién culparían los países culpados? Pondré una cita para aclarar un poco más este punto. Dice: los alemanes culpan a los polacos culpan a los ucranianos culpan a los kirgueses y a los uzbecos, mientras que los países demasiado pobres para atraer vecinos desesperados en busca de mejores condiciones de vida, como Rumania, Bulgaria, Hungría y Eslovaquia, dirigen su cólera contra los sospechosos de siempre y los culpables de emergencia, los gitanos, que son nativos pero errantes, que se rehúsan a tener un domicilio fijo y por lo tanto son siempre y en todas partes recién llegados y extranjeros. Con esta cita, que concluimos, que podemos rescatar, significa que el ser humano siempre va a buscar un culpable para los problemas que existan, y siempre va a intentar clasificar a un cierto grupo de personas como los culpables de esto, para poder
para poder excluirse totalmente de la culpa de lo que pase, aunque sea algo que suceda en la sociedad y que ellos sean parte de esta sociedad. Nosotros no queremos ser parte del problema, no queremos ser parte de la causa del problema y vamos a buscar siempre a quién culpar. Entonces excluimos, y es de lo que habla el libro, y creamos sobrantes humanos, que es un término que utiliza Bauman, y bueno, vamos a explicarlo un poquito más. Estos sobrantes humanos que explica Bauman son la consecuencia de dos ramas principales de la industria moderna. La primera es la producción y reproducción del orden social, que al final de cuentas genera una segregación, una separación entre las personas y pues no les permite encajar en un nicho. Las personas que no pueden encajar en alguna parte al ser separadas en ninguna categoría, por así llamarlos, son excluidos, y esta es la primera parte. Pero también la segunda rama, que es el progreso económico, también crea sobrantes humanos. Entonces, bueno, ¿qué pasa con estos sobrantes humanos o estas personas que son rechazadas por la mayoría de la sociedad? Existe una industria de eliminación de desechos que se encarga de estos sobrantes humanos, de ponerlos en un espacio geográfico específico. Y bueno, pensamos que porque están apartados de nosotros ya no existen problemas, entonces estamos como sociedad y queremos apartar a una persona, lo mandamos a ese espacio, por así llamarlo, es lo que explica Bauman. Pero también Bauman nos recuerda las postulaciones de Kant al decir y explicarnos que no podemos tal cual solo separarnos. Explica que Kant observó que el planeta que habitamos es esférico, claro está, y como consecuencia de esto todos estamos y nos movemos sobre la superficie de esa esfera y no tenemos un lugar a donde ir aparte de esta. Estamos obligados a vivir en la unidad, y la unidad de la raza humana es el horizonte absoluto de nuestra historia universal. Bueno, también Bauman menciona un caso en Estados Unidos que para explicar que no es cierto que los inmigrantes o los extranjeros son la causa de toda la inseguridad de los países. Por ejemplo, Estados Unidos, que es un país que presume de dar mucho apoyo a los inmigrantes y que recientemente, ya de unos años acá, simplemente ha decidido rechazarlos y cerrarles las puertas del país. Y pues claro, para estos inmigrantes se ha complicado muchísimo la situación. Nos brinda el caso de el atentado terrorista del 11 de septiembre, donde se descubrió que uno de los integrantes o presuntos integrantes de Al Qaeda era José Padilla, pero José Padilla dice que se había convertido en extraño y extranjero por propia voluntad, debido a que era un ciudadano estadounidense y se había convertido al islamismo, y pues había sido partícipe de este atentado. Entonces, bueno, explica esta contradicción o esta incongruencia en que los gobiernos culpen a los inmigrantes cuando en nuestra propia sociedad, entre nosotros mismos, nos atacamos. Una cita que me gustó mucho fue que, bueno, después de mencionar estas postulaciones de Kant sobre la unidad de la raza humana, explica que estos escritos de Kant ya han estado por mucho tiempo, y que en sí la humanidad, como en general, ha decidido ignorarlo. Dice: parece que el mundo prefiere honrar a sus filósofos con placas conmemorativas en vez de prestar atención a sus enseñanzas y seguir sus consejos. Y es cierto. Pero bueno, prosigamos. Hay otra cita muy importante. Dice: durante 200 años el mundo ha estado ocupado en hacer del control de los movimientos humanos la única prerrogativa de los poderes del Estado. Se ha ocupado también de erigir barreras contra todos los movimientos
no controlados y de administrar esas barreras con ojos atentos y guardias fuertemente armados. Los pasajes, las visas de entrada y salida, las aduanas, etc., son los inventos fundamentales del moderno arte de gobernar. A pesar de que Bauman menciona muchísimos temas más en lo que resta del capítulo, a pesar de que es corto, son solo 50 páginas, pero menciona muchos puntos claves sobre este tema de la unión desmantelada y claro, no alcanzaremos a verlos todos. Aborda la diabólica trinidad, el homo sacer, el asilo político, entre otras cosas. Pero si podemos llegar a una conclusión sobre este capítulo, es que Bauman explica que no podemos solo buscar o ver como solución los basurales que existen ahora, porque la producción de desechos humanos que producimos o creamos superan en su totalidad el espacio geográfico designado a estos basurales y que en algún momento ya no va a ser suficiente. Retomando lo de Kant, no es como que podamos solo aislarnos de estas personas que decidimos rechazar. Vivimos todos en un mismo planeta y aun por más que queramos ponernos o categorizarnos como mexicanos, estadounidenses, morenos, blancos, lo que queramos, tenemos una característica que nos une a todos y eso es suficiente para unirnos, y es que somos humanos, todos somos seres humanos. Y bueno, esto nos hace iguales a todos. Y también nos enfocamos en construir todo el tiempo, nos enfocamos más en construir límites en lugar de destruir estas barreras que quizás ya que ya existen estas barreras, se han estado formando con diferentes ideologías pasadas, y en lugar de dedicarnos a destruirlas, formamos más límites. Entonces, bueno, para finalizar, en el libro finaliza con una cita que creo es muy especial. Dice, la unidad de la especie humana que Kant postuló puede estar como él mismo sugirió, en consonancia con los propósitos de la naturaleza. Y esto es cierto, la naturaleza vive en una perfecta simbiosis, pero se necesita unión para eso. Y bueno, pero ciertamente no parece estar históricamente determinada. La continua falta de control de la ya red global de dependencias mutuas y la vulnerabilidad mutuamente asegurada evidentemente no nos acerca a ese objetivo de unidad. Abajo dice, en la era de globalización, el ideal y las políticas de esa humanidad compartida que tiene una larga historia de pasos a ciegos se encuentra frente al mayor de todos ellos. En conclusión, solo uniéndonos, decidiendo ignorar esos filtros que tenemos de discriminación, ese fantasma de la xenofobia que cada uno de nosotros tenemos, solo erradicándolo vamos a poder estar bien con todos. Y bueno, en sí eso es lo que trata este capítulo de Amor Líquido, la unión desmantelada. Es un capítulo muy interesante, los invito a que lo lean. No solo es de que lean todo el libro, porque el amor líquido que Bauman presenta, el amor que tenemos en esta sociedad que no tiene forma, es muy cierto y es muy interesante, y pues es bueno al final de cuentas darnos cuenta o solo pensar en reflexionar en la sociedad que estamos viviendo y cómo actuamos al día con día, y más sobre el tema del amor, que es un tema que nos rodea todo el tiempo. Y bueno, al final la conclusión de cómo se relaciona la xenofobia con el amor es que nosotros tenemos que tener amor por el prójimo, por las demás personas, por las personas con las que convivimos, con las personas que estamos
tal cual como mundo. Entonces, también lo menciona en el capítulo 3, pero bueno, los invito a que lean el libro y esto sería todo de mi parte. Gracias.